Luis Mota Domínguez. Antes de pasar a conocer las implicaciones del mismo, vamos a chequear, por favor, el texto de nuestra Constitución Nacional, específicamente el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque allí establece lo que son las potestades o las responsabilidades que de acuerdo a nuestra Constitución maneja el Parlamento venezolano. Leemos rápidamente uno de los párrafos de lo que son las atribuciones de la Asamblea Nacional, según lo que establece la Constitución de nuestro país. Habla de todo lo que es el procedimiento de las atribuciones del Parlamento, las características, las competencias que tiene el Parlamento Nacional, y nos situamos específicamente en la competencia número 10. La número 10 que establece en atribuciones a la Asamblea Nacional de acuerdo a nuestra Constitución, leemos específicamente lo siguiente, dice: dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo y a los ministros. La moción de censura solo podrá ser discutida 2 días después de presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir por las 3/5 partes de los diputados que el voto de censura implica la destitución del vicepresidente o de los ministros en cuestión. Sí, ¿cuál es el alcance que va a tener entonces este voto de censura que ustedes emitieron ayer en el Parlamento? Bueno, fíjate, ese artículo 187 también va acompañado de los 246, que el 246 indica que después de que las 3/5 partes de los miembros presentes en la Asamblea Nacional aprueben la moción de censura, el funcionario queda removido del cargo, por lo cual, si Nicolás Maduro fuera un presidente o un gobernante que respetara la Constitución de la República de Venezuela, o si estuviéramos frente a un régimen donde imperara la ley, Mota Domínguez hoy no podría ser ministro, igual que es el caso del ministro de Alimentación, Torres, Marcos Torres, que también se le aplicó un voto de censura. Son 2 ministros que se le ha aplicado voto de censura. Por supuesto, hoy Marcos Torres no firma porque él sabe que no es reconocido internacionalmente, y bueno, ese voto de censura, tal vez para lo interno de un gobierno que se empeña en incumplir con las leyes, puede que luzca y que no tiene ningún tipo de sanción. Pero ya hay 2 sanciones. Primero, la sanción moral. El país tiene que saber que Mota Domínguez y los exministros y expresidentes de Corpoelec son responsables de lo que pasó en el 2016 y de las futuras crisis que se puedan presentar, porque aún el problema eléctrico se mantiene, aún los apagones se están generando. Ahora, diputado, si bien usted mismo lo señala, no esperan que el Ejecutivo acate este voto de censura que implicaría la destitución del ministro Mota Domínguez. Desde el Ejecutivo también ya dicen que todo acto que emane de la Asamblea Nacional es irrito, es inconstitucional porque se amparan en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, usted dice, bueno, internacionalmente sí tiene aplicación, pero ¿qué tipo de aplicación internacional puede tener este voto de censura que aprobaron ayer? Bueno, por ejemplo, el expresidente de Corpoelec tiene contratos con la CAF, con el BID, para el tema eléctrico. Él no podría firmar nada de eso porque no compromete a la República. Tal vez comprometa a un gobierno que se empeña, como lo hablábamos, en incumplir la ley, pero no compromete a la República. Ahora, la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad. Nosotros fuimos electos por 14 millones de venezolanos y tenemos unas funciones constitucionales, más allá de la conspiración que ha y que mantiene Nicolás Maduro para evitar que ese mandato del pueblo venezolano, que está establecido más en las leyes, se ejecute. Y nosotros mañana, si no hubiésemos tomado las sanciones que tomamos ayer o que debemos seguir tomando, seríamos responsables también por omisión. O sea, usted nos está queriendo decir, diputado Millán, que el mensaje que ustedes envían a la comunidad internacional es que si el día de mañana el ministro Mota Domínguez llegara a firmar algún convenio internacional que implique erogaciones de gasto público, eso no sería reconocido en un hipotético futuro gobierno distinto en Venezuela. No, absolutamente, eso no sería reconocido, pero es que además todas las actuaciones de Mota a partir de ahora son ilegales, y aunque hoy no haya justicia, en Venezuela llegará el momento donde la justicia vuelva, y eso no es el caso venezolano. En todos los países del mundo que regímenes forajidos como los que tenemos aquí en Venezuela se han presentado,
al final del proceso la justicia llega y este señor tiene que tener claro la responsabilidad que está asumiendo, igual que Marcos Torres. Fíjate, nosotros sancionamos a Marcos Torres. ¿Qué pasaría en Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro hubiese respetado la decisión de la Asamblea y hubiésemos puesto un ministro que se ocupara de verdad del problema alimentario y no estuvieran ocurriendo cosas como lo de las CLAP, que ha denunciado el diputado Paparoni, que los compran entre 32 y 45 dólares cuando valen 8 dólares las bolsas de alimentación? Así pasa y seguirá pasando con el sistema eléctrico mientras ese señor esté allí. Ahora, diputado, yendo al fondo del tema de la crisis eléctrica en Venezuela, nosotros aquí, por ejemplo, en Primera Página y en Globovisión, a diario recibimos denuncias en el interior del país, sobre todo de comunidades que pasan entre 12 y 18 y a veces hasta más de 24 horas sin el servicio de luz eléctrica. Hablan de interrupción varias veces al día en el servicio de luz eléctrica en el territorio nacional. Hace algunos meses, hace algunos años se decía, bueno, esto es por la sequía que hubo en el país. ¿Realmente afectó o no el tema de la sequía en el suministro del servicio eléctrico en Venezuela? Bueno, es que el tema de la sequía, el fenómeno del Niño, es un fenómeno exógeno que tú tenías que prever como administrador y como planificador. Y incluso hay un memo, una cuenta que se le presenta a Nicolás Maduro de parte de Jessy Chacón, donde indica hay que tomar previsiones. En el 2009 se había declarado una emergencia porque se había cruzado la demanda, el consumo que tenemos los venezolanos con lo que estábamos produciendo, o sea que era perfectamente previsible y se erogaron. Salieron del tesoro dinero de los venezolanos en miles de millones, son 40.000 millones de dólares que salieron para generación. Si esa generación que pagó el venezolano existiese hoy y estuviese produciendo electricidad, nosotros no solo no hubiésemos pasado por la crisis del año 2016, hubiésemos sin ningún tipo de problema hubiésemos superado el tema del fenómeno del Niño, incluso hubiésemos podido exportar a los países vecinos electricidad en aquellos países que no hubiesen tomado las previsiones como Venezuela, porque el dinero se erogó. Estamos hablando que a nivel internacional el kilovatio vale $1.000 y si nosotros invertimos 39.000 millones de dólares, nosotros deberíamos tener en generación nueva 39.000 megavatios. 39.000 megavatios en un país que hoy demanda apenas 14.000 megavatios por la crisis económica. ¿Y qué pasó con esos proyectos de generación, diputado? ¿Qué pasó, por ejemplo, con todas las inversiones que se han realizado y dinero que se ha aprobado desde el Ejecutivo para las plantas termoeléctricas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la redistribución de lo que es la carga eléctrica en el país, que en un momento también se dijo de parte del exministro Jessy Chacón que el problema no era de generación, sino de distribución del tendido eléctrico nacional? ¿Qué ha pasado entonces con estos dos ámbitos específicamente? Bueno, nosotros antes de presentar la moción de censura de Mota, presentamos un informe que fue el mandato que nos dio la Asamblea Nacional el 1 de marzo, y ese informe es bien detallado. Nosotros investigamos 42 proyectos, y yo te puedo decir que del parque termoeléctrico, que es el problema del año pasado, porque el Guri dejó de generar porque se vació, obviamente, se secó porque fue sobreexplotado. Pero si nosotros hubiésemos tenido ese parque termoeléctrico, hubiésemos evitado la sobreexplotación del Guri y hubiésemos tenido capacidad para generar electricidad de acuerdo a los requerimientos de los venezolanos. Esa capacidad teórica que tenemos nosotros apenas puede generar un 37% hoy. Entonces hay varios elementos que frente a la opacidad, la negativa del ministro de rendirle cuentas al país y a los venezolanos, es difícil determinarlas con precisión. Podemos llegar hasta cierto nivel. ¿En qué sentido? Hay problemas de mantenimiento, plantas que se contrataron, que fueron instaladas de forma irregular, a veces por la premura del gobierno y de los contratantes, a veces por falta de capacidad del contratado, y esas plantas no pudieron desplegar su capacidad plena. Otras fueron contratadas, empezaron a funcionar y no se les generó el mantenimiento adecuado y fueron perdiendo su capacidad de generar electricidad. Y otras, bueno, hay plantas que hoy uno no puede determinar dónde están esas turbinas que se contrataron. El caso, por ejemplo, de Sidor, se contrataron 3 turbinas para autogenerar en Sidor. Sidor hoy no está generando plena capacidad, el año pasado fue paralizada. 2 de las turbinas fueron distribuidas a otros proyectos y dejaron una turbina tirada ahí en Sidor. Ahora, esto no es nuevo, diputado, porque ya hace años, cuando vivía incluso
el diputado hoy fallecido Luis Tascón, diputado oficialista. Él denunciaba lo del proyecto La Vueltosa, específicamente el ingeniero Nervis Villalobos. Es decir, estamos hablando hace más de 8 años esta situación. Sí, bueno, es que el problema eléctrico, y por eso nosotros nos tocó investigar un periodo del 2009, cuando se decreta la crisis eléctrica, hasta este año 2016, donde es la crisis y se evidencia públicamente el problema. Es que ha habido una mala gerencia y ha habido un proceso en el cual el país ha permitido que en cuanto proyecto exista, y no es solo lo eléctrico, la corrupción sea la que gobierne. Y ese es el principal problema en Venezuela hoy, cuando nosotros vemos cuántas personas podrían alimentarse con los CLAP, por ejemplo, si las bolsas las comparan a $8. Bueno, cuánto dinero estuviera ingresando en las arcas de Venezuela si esos 40.000 millones de dólares se hubiesen invertido adecuadamente y las plantas estuvieran funcionando. Hablando de esos casos precisamente, diputado, tenemos acá en pantalla, no sé si mi camarógrafo nos puede ayudar por aquí, por favor, Rivas. Y esta es la revista oficial de la empresa Odebrecht, que tiene, dice la revista, 25 años de trabajo en Venezuela. En esta revista, cuando vamos al interior de la revista, tenemos ese trabajo que ahí está en pantalla. Precisamente se refieren a la central hidroeléctrica Manuel Piar, o mejor conocida como Tocoma, en el estado Bolívar. Dice la propia revista, y allí lo tenemos el título en rojo, que esta obra está en ejecución. Sin embargo, ha habido denuncias, diputado, de que esta obra está paralizada, y que no solo está paralizada, sino que no llega ni siquiera al 50% de la ejecución de lo que aquí se presupuestó para esta obra. No, fíjate, en el caso del tema de Tocoma, que es un tema grave, porque eso significa 2.600 megavatios para Venezuela, que debieron estar operativos a partir del 2012 y aún hoy están paralizados. La obra física está alrededor de los 90 y pico por ciento, 92%, y hay un tema con la instalación de las turbinas. Con la instalación de las turbinas. Hay varios grupos de empresas que intervienen. El consorcio OIB, donde está Odebrecht, y está INSA, que es la responsable de las turbinas, y luego otras contratistas que tienen otras tareas. Y efectivamente nosotros citamos a Odebrecht, nosotros citamos a INSA, citamos a la empresa que le toca la fiscalización de la obra, y la obra nos los dijo en la comisión. La empresa fiscalizadora estaba paralizada absolutamente, a pesar de que el gobierno decía y Mota Domínguez indicaba que se iba a poner en funcionamiento por lo menos una de las turbinas al finalizar el año 2016. Entonces, esa obra, aunque está más avanzado de ese 50%, obviamente que tiene severas irregularidades que nosotros pudimos investigar hasta determinado punto. Por eso nosotros hemos solicitado a la Fiscalía de la Contraloría que continúe la investigación, porque hay un tema de contratos, hay un tema de si los pagos salieron a tiempo, hay un tema entre quién es responsable al final del día entre Odebrecht y INSA, porque no se hayan instalado las turbinas. Entonces, eso es un cangrejo que obviamente el principal responsable es el gobierno y quienes le ha tocado la responsabilidad de dirigir y cuidar los dineros de los venezolanos. Tenemos que hacer una breve pausa, diputado Millán, pero para el regreso también me gustaría su opinión, porque autoridades eléctricas en Venezuela han dicho en estos últimos 2-3 años que también hay un exceso de consumo por parte del ciudadano venezolano. De hecho, dicen que Venezuela es el país donde más se consume energía eléctrica en toda la región. Queremos saber si esto es así y en qué se puede sustentar. Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Continuamos con más de Primera Página, conversando con el diputado Jorge Millán. Ya venimos.